Bien, hermanos, vamos a ver los temas sobre los débiles y los fuertes en los asuntos debatidos. Como introducción tenemos lo siguiente. Las tensiones aumentaron cuando los creyentes judíos y gentiles se mezclaron en las comunidades e iglesias, en las casas. Sus trasfondos, tradiciones y cultura eran diferentes. El comer era diferente, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma, el estilo social era diferente muchas veces, pero ellos se mezclaron en los cultos, en la adoración al Señor, y ese fue el problema. Cuando comían juntos, los judíos no comían lo que comían los gentiles, ni los gentiles comían de lo que comían los judíos. Ese es el problema, y Pablo está explicando en esta lección que estamos mirando en este preciso momento. Los judíos se criaron siguiendo la ley de Moisés. Los judíos dividían todos los elementos en dos categorías, limpios e inmundos. Ellos eran gente un poquito más educada para comer. El problema no es tanto lo educado, sino que ellos mezclaban la religión, mezclaban la relación con Dios en cuanto al aspecto alimenticio, y nada que ver. Una cosa es la relación con Dios y otra cosa es lo que comemos, pero ellos querían establecer e imponer a veces reglas que ellos tenían ya por hábitos. En contraste, la mayoría de los gentiles no se criaron con reglas respecto a la comida. Se sentían libres de comer cualquier cosa en cualquier lugar, porque ellos no fueron enseñados desde niños, no fueron enseñados como fueron los judíos. Los judíos eran, yo dije, que eran muy educados en cuanto a su forma de comer, no así el gentil. El gentil comía carne de cerdo, el judío no. Para él era una abominación, una falta de respeto comer carne de cerdo. Es no guardar la regla ni la santidad ante Dios. El gentil no, el gentil sabía que la santidad se guardaba en el corazón y en el alma y no en el estómago. Pero había un contraste en estos dos grupos. Por lo tanto, cuando Pablo menciona creyentes que son fuertes en la fe, él se refiere a los gentiles. La regla respecto a la comida no afecta a su fe. Aceptémonos los unos a los otros en los asuntos debatibles disputados de la fe. No juzguemos. Aceptémonos los unos a los otros en los asuntos debatibles disputables de la fe. Leamos Romanos 14:1. Dice: Pablo exhorta a los creyentes fuertes que acepten a los débiles de fe con respecto a los asuntos debatibles. En vez de juzgarlos, discernamos que es débil en la fe. No equivale a débil en el compromiso. En Romanos 14, los débiles de la fe son los creyentes judíos que se negaban a comer carne. Esto era un compromiso fuerte y un problema también fuerte entre ambos grupos. A estos creyentes judíos probablemente les gustaba comer carne, pero se negaban a comerla porque su conciencia se oponía. Por muchos años habían obedecido la regla de evitar los alimentos inmundos. Estos creyentes judíos eran débiles en la fe hacia comer carne del mercado, pero tenían un fuerte compromiso con Dios y su palabra. Los que llamamos débiles en la fe, con frecuencia son fuertes en su compromiso con Dios. Pablo primero les dice a los fuertes en la fe que acepten a los débiles en la fe, pero él de inmediato pasa a los débiles en la fe y les dice que no condenen a los que comen de todo. Es decir, Pablo no quiere que ningún grupo de creyentes juzgue a otro grupo. Pero imagínese usted visita España. En España el café es pecado debido a la cafeína, pero la cerveza no es pecado en España. Entonces usted visita a un hermano y le dice: bienvenido, ¿no gusta tomarse una cerveza? Para usted va a ser como un balde de agua fría porque no es parte de su cultura tomar la cerveza. ¿Qué hacer en este caso? Tomar la cerveza contradice mi conciencia. Yo lo que pediría es un vaso de agua, no café, porque si pido café lo ofendo a él. Debemos de ser sabios y comprendernos los unos a los otros. Es lo que pasaba con estos grupos gentiles y judíos. Y Pablo explica y dice en 12 en Romanos: amémonos unos a otros sin tropiezos ni trampas, en Romanos 17. No poner tropiezo una ocasión de caer al hermano. Nada es inmundo en sí mismo. No hagas que se pierda aquel por quien Cristo murió. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Todo. No hagas nada en que tu hermano tropiece. Pablo estaba dando consejos a ambos grupos.
no solo al grupo de los gentiles, no solo al grupo de los judíos. Él quería que hubiera armonía, conoinía, que se comprendieran el uno al otro, con sus debilidades, con sus defectos, con su cultura, con sus costumbres, con sus hábitos. Pero recuerden que esto no nos va a salvar la relación que tengamos con Cristo Jesús. 3, soportémonos la flaqueza de los débiles como Cristo soportó las nuestras, y no nos agrademos a nosotros mismos. Juan dijo que él no era digno de llevar el calzado de Jesús porque no se agradaba de él mismo. Él se consideró indigno a la par de su maestro, de Jesús. Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él llevó todo mi inmundicia. No sustentamos la raíz, Israel, sino que la raíz nos sustenta. El fuerte debe soportar la flaqueza del débil. Los creyentes deben sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Es que cuando nosotros nos comprendemos, nos toleramos, tolerar no en cuanto al pecado, sino a nuestra cultura, a nuestros hábitos. Pero explico, una vez no comprometan las reglas bíblicas, porque la Biblia es colador de la cultura, mis amados hermanos. No es la cultura colador de la Biblia. Yo voy a hacer lo que la palabra dice que haga. Si me comprometen mis principios bíblicos, mejor me abstengo, pero tampoco juzgo. Debo de ser sabio. Entonces debemos de ser siempre muy maduros en todo nuestro proceder cristiano. Es así como hemos concluido estas enseñanzas y esperamos que podamos hacer mucho eco en nuestra enseñanza.